Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Mi nombre es América Ramos y soy parte de la Sociedad Científica Juvenil de Guadalajara. El día de hoy tendremos una conferencia impartida por la doctora Dania Gutiérrez Ruiz en este evento al que llamamos Science Bright Fest, una iniciativa que tiene como finalidad visibilizar a la población de la diversidad sexual y de género en las ciencias, así como promover el respeto en las instituciones académicas y universidades. Este evento es organizado por la Sociedad Científica Juvenil, la Sociedad Estudiantil de Nanotecnología del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM y el canal de YouTube Acción Científica. A este esfuerzo se suma también a distintas asociaciones tales como el colectivo LGBT+ de la Universidad Autónoma de Chapingo y DIBU AC, Diversidad, Cultura, Género, Alimentación y Ciencia. También se suma el esfuerzo de personal académico, investigadoras e investigadores del CICESE, de la UNAM y de la UABC, así como la Asociación Civil YAG México. Esta tarde estamos con la doctora Dania Gutiérrez Ruiz. Ella es doctora en bioingeniería e investigadora en la Unidad de Monterrey del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Sus líneas de investigación son procesamiento estadístico de señales biomédicas, interfaces cerebro-computadora y humano-máquina, procesamiento de arreglos de transductores bioelectromagnéticos, neurocognición y neuroretroalimentación y bioestadística. El día de hoy nos acompaña con su conferencia titulada La ciencia detrás de las interfaces humano-máquina. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias. Es para mí un enorme gusto estar con ustedes. Les agradezco mucho a todos y todes los que se unen a este esfuerzo de la Sociedad Científica Juvenil. Creo que es un esfuerzo maravilloso. Ya lo comentaba el martes pasado Siobhan en su presentación, que hace falta mucho que se visibilice la participación de la comunidad LGBTI+ en las ciencias, como una manera de recuperar esos espacios de los cuales hemos históricamente sido invisibilizadas e invisibilizados. Entonces, les agradezco mucho que hayan organizado todo este evento y que seamos parte de las celebraciones del mes del orgullo LGBTI. Por eso mi fondo tan colorido. El día de hoy yo les quiero platicar un poco de lo que hacemos en mi laboratorio, en lo que respecta al área de interfaces cerebro-computadora y en general de las interfaces humano-máquina. Es una plática ligera, pensada para todos los públicos, y tan es así que traigo hoy orejas de animal print, pero tienen un propósito, ¿no? Si les prestan un poco de atención, y voy a cambiar el fondo para que las vean mejor. Las orejas realmente son un dispositivo que controla el movimiento de las orejas conforme las mediciones que hace a través de este electrodo, y que al final de cuentas son parte de la actividad de mi cerebro. Entonces, de alguna manera, el sistema tiene un microcontrolador aquí que está interpretando las señales de mi cerebro y las está transformando en comandos para que se muevan las orejas. Esto realmente es un juguete, ya no lo venden, lo hacía una compañía japonesa, pero creo que es una muestra de cómo ya todo esto de las interfaces humano-máquinas son parte de nosotros, son parte de nuestra vida común. No vayamos tan lejos, o sea, nosotros para movernos, habemos muchos afortunados que tenemos un auto,
es una interfaz humano-máquina, a través de la cual nosotros extendemos nuestras capacidades para ganar una mayor movilidad. Entonces, de eso se trata esta plática, de ver qué tipo de interfaces humano-máquina existen y cuáles son las próximas futuras que estamos trabajando. Si se fijaron, ahorita se levantaron mis orejas porque quiere decir que estoy atenta. Si me voy a dormir, se deben de caer. Bueno, pero no se conectaron para verme a dormir. Entonces, mejor vamos a ver mi presentación. Y ahí está, ¿no? Entonces, un poco de lo que quiero platicarles hoy es de esta historia. Y las interfaces humano-máquina pueden tener muchos propósitos. Y el primero con el que inicié esta plática, pues es el de simplemente cambiar nuestras capacidades, mejorar nuestras capacidades, cambiar nuestra apariencia. O sea, no tiene que tener una finalidad como la de salvar al mundo. También cosas como estas se valen, siempre y cuando nos hagan mejor la vida. Y de hecho, esta plática y esta introducción me recuerda alguna vez una plática que dio Ofelia Pastrana, para los que somos parte de la comunidad LGBTI+. Ella es una gran conocida y yo he tenido la oportunidad de compartir el escenario con ella ya 3 veces. Y en una de esas ocasiones ella hablaba de nosotros como comunidad transgénero, como una fase más de la historia de este mundo. Y decía que no nos sorprenda en un futuro hablar de personas trans especie, es decir, personas que decidan cambiar su identidad por ser, no sé, una combinación entre humano y gato. Y eso ya lo vemos en la sociedad, ¿no? Con el caso de los nekomimi, que es también una parte de una subcultura japonesa que les gusta personificarse como gatos, y de ahí también parte el dispositivo que traigo hoy como un esfuerzo de apoyar a esa comunidad a que logren su objetivo. Y esto no es nuevo, esto ya lo habíamos visto desde los 70s, lo propuso ya un artista, Stellar, quien hablaba, pero él en relación a la obsolescencia del cuerpo, que nuestro cuerpo es efímero, que va decayendo y que eventualmente ya no va a tener las mismas capacidades que tenía antes. Entonces él decía que todo este tipo de dispositivos nos pueden permitir precisamente evitar dicha obsolescencia o ir más allá, de extender nuestras capacidades. Y entonces él ideó todo este tipo de sistemas robóticos muy complejos, poco estéticos, lo cual es sorprendente para un artista, pero desde su perspectiva cumplían un objetivo, que era el de proporcionar una nueva habilidad al ser humano. Entonces eso también es parte de las interfaces humano-máquina. Sin embargo, pues es algo muy, vamos a llamarlo abstracto, artístico, y que para algunos podría rayar en lo banal. Nosotros estamos más interesados, hablo por parte de las personas que hacemos investigación en esta área, en aplicaciones que tengan algún impacto clínico médico. Y el primero, el fundamental, es el de atender a una población, a la de pacientes parapléjicos y tetraplégicos, que por algún accidente han perdido su capacidad motora. Sin embargo, mantienen un uso perfecto de su capacidad cognitiva, de su capacidad cerebral. Entonces, este tipo de dispositivos lo que les permite, pues, es tratar de, pues, volver a hacer ese enlace perdido entre los comandos del cerebro y, en este caso, los movimientos perdidos en la mano.
Y aquí lo que vemos es a este voluntario al cual se le implantaron directamente unos microarreglos de electrodos a través de una preparación, es decir, un agujero en el cráneo que llegó hasta la corteza cerebral, y entonces mide la actividad cerebral. Aquí lo podemos ver en esta gráfica. Y entonces lo que hace este sistema es pues tratar de entender esas señales, tratar de obtener información que sea relevante y que esté relacionada a la actividad que el voluntario desea ejecutar, en este caso mover su mano. Y entonces, ya que la computadora realiza esa acción de traducción de los comandos cerebrales, entonces le pasa comandos, pero ahora a un dispositivo robótico que aquí se alcanza a ver, que es pues un brazo mecánico que soporta la mano de este voluntario, y es el que se mueve y eventualmente le permite, pues en este caso, agarrar comida. Entonces, lo que esperamos en el área de investigaciones es poder desarrollar sistemas que a la postre permitan mejorar la calidad de vida de este tipo de pacientes. Sin embargo, nos encontramos muy lejos de eso. Pues, este trabajo es un trabajo reciente, yo creo que no ha de tener más de 2 años, desarrollado en Cleveland. Y como pueden ver, pues aún pueden buscar esta referencia. El sistema es realmente experimental, hay muchos riesgos involucrados con la colocación de los electrodos mediante cirugía, pues puede haber infección en el área. Entonces todavía no es un tipo de tecnología que se encuentre a disposición de todos los afectados, de toda esta población. Entonces tenemos que seguir trabajando, y parte de nuestro trabajo como científicos es pues precisamente tratar de entender o tratar de desarrollar sistemas que entiendan esas señales que nosotros somos capaces de medir del cerebro. Y ahorita seguramente están escuchando un poco de música de Muse, espero que sí la estén escuchando. Y viene a colación porque esto en los últimos años, en las últimas décadas principalmente, ha cobrado mucha fuerza, al grado de que hasta se vuelve parte de la cultura del pop y del rock, con la portada de este disco de Muse, y que pues nos habla acerca de la importancia que tiene el cerebro. Ya, igual está. Lo que estamos viendo en la portada de ese disco de Muse realmente es una imagen obtenida mediante una tecnología que se llama imagenología por resonancia magnética, o en inglés MRI, que explota una modalidad particular que se llama MRI de difusión, en donde lo que estamos viendo ahí, esa figura, realmente son fibras de materia blanca, que somos capaces de verlas porque lo que hace esta tecnología es ver la difusión de líquidos, en este caso de un líquido de contraste con agua en el cerebro. Y entonces eso nos permite ver todas esas fibras que van desde la corteza cerebral hasta el tallo, ¿no? Y cómo todas llegan a conjuntarse en un punto, y de alguna manera nos habla de todas esas conexiones que tiene nuestro cerebro. La imagen es parte de un proyecto lanzado por los Estados Unidos que se llama el Human Connectome Project. Entonces lo que nos da, pues, como lo podemos ver, es una estructura, más no nos dice para qué sirven todas esas fibras. O sea, sabemos que están ahí, pero cuál es su funcionalidad no nos lo dice. Entonces en eso es en lo que tenemos que seguir trabajando. La conectividad funcional como tal, entonces lo que evalúa es esta integración que existe entre distintas regiones de nuestro cerebro. Es decir, cómo interactúa la parte de adelante con la parte de atrás de nuestro cerebro en la realización de nuestras actividades.
Y esto es independiente de la conectividad estructural, es decir que nosotros cuando medimos conectividad funcional no necesariamente quiere decir que haya un cable entre una región y otra del cerebro, sino que nada más vemos cómo estas dos regiones interactúan a grosso modo. Históricamente esto ha sido estudiado también con resonancia magnética, con otro tipo de resonancia magnética que se conoce como la funcional, por eso la fMRI. Y aquí en esta gráfica lo que están viendo son imágenes del cerebro, en este caso, bueno, en el primer renglón vemos el cerebro de jóvenes, en el segundo renglón vemos de adultos mayores y en el tercer renglón la diferencia que existe entre ellos. Y aquí en esta imagen lo que se les pidió hacer a los voluntarios es no hacer nada. Es decir, los tuvieron en la máquina metidos y les dijeron que pusieran su mente en blanco. Lo que sabemos es de que a pesar de que no estén pensando nada, el cerebro está haciendo muchas cosas. Y tan es así de que vemos grandes focos de activación tanto en la parte parietal como en la parietal como en la frontal. La frontal está acá, al frente, y la parietal son estos tres. Sin embargo, vemos que hay diferencias entre los jóvenes y los adultos mayores. Entonces, cuando se hace un mapeo, porque lo que les estoy enseñando son imágenes a distintos cortes del cerebro, a distintos niveles. Entonces, cuando hacemos un mapeo de toda la actividad en todo el cerebro, se pueden obtener estas redes de interacción que vemos acá de este lado. En donde vemos cómo distintas regiones del cerebro están correlacionadas, es decir, de alguna manera están interactuando entre ellas. Y lo que observamos es la diferencia entre jóvenes y adultos mayores en el número de conexiones. Vemos que los jóvenes principalmente tienen más conexiones a larga distancia, cosa que ya no vemos en los adultos mayores. Entonces nos dice que la conectividad funcional se va perdiendo con la edad. ¿Sí? Cabe señalar que este estudio, cuando les decía que se les decía a los voluntarios que no hicieran nada, a estas regiones de activación se les conoce como la red de modo default, porque pues, es lo que funciona por default en el cerebro. Vamos a decirlo así de manera simplista. Y este es un estudio de un grupo que lo hacía en el contexto de la afectación del Alzheimer. Entonces, por eso es también importante que nosotros estudiemos todo este tipo de interacciones a nivel de la conectividad de nuestro cerebro. Entonces, ya para aterrizar todo lo que les acabo de decir, lo que hacemos nosotros en el laboratorio acá en el Cinvesta Monterrey es precisamente utilizar este tipo de tecnologías, lo que se conoce como interfaces no invasivas. Si se fijan, esto que yo traigo puesto no requirió ningún tipo de trepanación a mi cerebro, simplemente lo tengo por encima. Entonces, con este tipo de tecnologías nosotros podemos medir desde afuera de la cabeza a través de unos electrodos la actividad cerebral. Y después nuestro trabajo en el laboratorio es captar toda esa actividad que es, al final de cuentas, señales eléctricas, procesarlas, lo cual significa filtrarlas, desmenuzarlas, tratar de ver qué tipo de información contienen que sea relevante, que es la parte de extracción, selección y clasificación, para el propósito que nosotros queremos realizar. Y entonces, al final de cuentas, nosotros, ya que logramos encontrar algo que es del interés, se lo damos a algún sistema para que entonces ejecute una acción. Normalmente esa acción es pertinente al usuario, entonces también le hacemos ver al usuario qué tipo de acción se efectúa.
Entonces ahora les voy a mostrar un poco de los experimentos que hemos estado haciendo en el laboratorio. Normalmente cuando doy esta presentación en público les pido que mantengan esta pregunta en su mente y que al final me den la respuesta. Digo, aquí es difícil ese tipo de interacción, pero de todas maneras mantengan esta pregunta en su cabeza mientras ven los 3 videos que les voy a ir platicando poco a poco. Entonces aquí está una escena en nuestro laboratorio donde tenemos un robot, un brazo mecánico que está levantando una pequeña ficha azul de la mesa y después la va a colocar en uno de los 2 círculos de color, ya sea en el verde o en el rojo. En este caso lo colocó en el círculo verde. Ahora va a entrar mi alumno Mauricio y va a mover todos los elementos en la mesa y entonces el robot va a repetir la acción de tomar y después colocar en alguno de los círculos. Allá. En este caso, incidentalmente lo pone otra vez en el verde, pero ahorita vamos a ver que eso no es siempre el caso. En otra sala, a un lado, vemos aquí a una alumna a la cual se le dio una instrucción. Ahorita lo vuelvo a pasar, pero le mostramos una flecha roja hacia la izquierda. Y entonces eso le indica a ella que tiene que pensar que está moviendo su mano izquierda. Nosotros adquirimos la actividad de su cerebro cuando está haciendo eso, se la pasamos al robot y el robot lo que hizo fue poner la ficha en el círculo que está más a la izquierda. Y después volvemos a repetir la acción. Ahí va de nuevo, ahí se ve la flecha a la izquierda y entonces eso hace que la alumna piense mover mano izquierda sin que la mueva. Y le pasa ese comando al robot y el robot ya sabe a dónde tiene que ir a poner la ficha. En este caso, el círculo de la izquierda, que es el verde. Y finalmente aquí es una muestra de la pantalla de lo que es nuestro servidor principal, en donde se ven muchas cosas. Aquí se ve las señales eléctricas que estamos midiendo de la actividad cerebral. Acá se ven un par de imágenes, tanto la imagen del robot como una vista panorámica, en donde además se están mostrando los contornos de todos los objetos. Eso es un tipo de visión artificial, es la que le permite al robot pues, decidir a dónde ir o dónde están ubicados los objetos. Y entonces cuando entra mi alumno y mueve todo, el robot puede ver a dónde se llevaron. Finalmente aquí de este lado, en el extremo superior derecho, espero no estarlo tapando, pero se alcanza a ver una esfera que se mueve. Esa esfera lo que representa es un espacio geométrico que controla los movimientos del robot. Entonces nosotros de alguna manera tenemos que decirle a la computadora cómo mover al robot. Decimos a través de esta matemática muy avanzada que conocemos como álgebra geométrica. Entonces todo este experimento en 3 escenas lo que intenta pues modelar no es exactamente quién mueve al robot, o sea, realmente eso es secundario. Nosotros pensaríamos que, históricamente cuando he hecho esta pregunta, hay 2 respuestas, pues ¿quién mueve al robot? Pues la computadora y la persona, pues realmente es un conjunto de ambos, ¿no? O sea, la computadora ejecuta los movimientos, pero la persona es la que decide, la que toma la decisión del movimiento. Entonces aquí vemos cómo estamos de alguna manera explicando un fenómeno de la vida real. En este caso, pues el robot podría hacer el símil de la mano. Nuestro cerebro es el que va a tomar la decisión de a dónde mover la mano,
Pero cuando nosotros hacemos ese tipo de movimientos, no pensamos cada centímetro o milímetro del movimiento de nuestro brazo, simplemente ejecutamos una acción. Y es porque ese programa, vamos a llamarlo, o la información requerida para que mis músculos se muevan y lleven a la mano a donde yo dije, está en el cerebelo que está aquí indicado, que es un centro como de control maestro, que es el que está viendo tanto lo que ven los ojos, lo que siente el cuerpo, la posición, y es quien se encarga de que todo el movimiento se ejecute de manera correcta. Sin embargo, pues el cerebelo para nosotros es una caja negra. No sabemos qué hay ahí adentro y qué es lo que se está ejecutando. Entonces, de alguna manera, todo este experimento tiene como propósito final el tratar de entender cómo está funcionando este sistema. Seguramente no está usando el álgebra geométrica que nosotros estamos usando para efectuarlo, pero sí nos da una idea del tipo de la complejidad de los cálculos que se realizan ahí para poder llevar a efecto este tipo de movimientos. Este artículo se publicó el año pasado y fue con el que Mauricio obtuvo su grado de doctor en Ingeniería y Física Biomédicas en el CIMBESTAB Monterrey. Ahora bien, el comando o las instrucciones que le damos a los sujetos normalmente son movimientos imaginados, es decir, le decimos al sujeto, imagina que vas a mover la mano derecha. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Tiene que ver con el hecho de que cuando hacemos un movimiento de este tipo, en nuestro cerebro se activa una onda que se conoce como la onda mu, o más bien se desactiva esa onda. La onda mu siempre está ahí oscilando, pero cuando hace esto, o cuando hacemos un movimiento, la onda mu decimos que se desincroniza, es decir, se hace chiquita, baja su magnitud, baja su potencia. Y nosotros podemos medir esa desincronización con sistemas como el que les enseñé. Y además sabemos dónde exactamente buscar a esa onda mu, porque ya está bien estudiado que pues, esta onda se produce cuando movemos algo, cuando nos imaginamos que movemos algo, o inclusive yo ahorita estoy desincronizando la banda mu de sus cerebros. Por el simple hecho de que ustedes me estén viendo hacer esto, ya su banda mu se está desincronizando. Entonces podemos medirla. Sin embargo, el controlarla a placer no siempre es tan fácil. O sea, lo que hemos visto es de que cuando les decimos a los voluntarios, imagínate mover la mano derecha, cada quien se lo imagina de una manera distinta. Entonces, eso impacta en qué también controlan a los dispositivos robóticos. Y en un esfuerzo de nosotros de tratar de entender realmente cuál es la diferencia o en dónde está el impacto del no poder o del sí poder imaginarse y controlar la banda mu, es que decidimos estudiar la conectividad funcional. Entonces aquí en este ejemplo lo que están viendo es pues, la cabeza de uno de nuestros voluntarios, bueno, una imagen que ejemplifica o que trata de mostrar dónde están ubicados los electrodos de la gorra roja con la que medimos la actividad cerebral. Y las flechas lo que están indicando es hacia dónde o entre qué electrodos, entre qué par de electrodos hay información compartida, o sea, que ellos están de alguna manera relacionados. Es decir, que hay una correlación entre las señales que medimos en esos electrodos. Entre más grande es la flecha, más grande es la correlación. Entonces ahí ustedes pueden ver que hay una gran correlación, o las flechas son grandes,
Y además todas tienden a irse del centro hacia un punto en la izquierda, que en este caso está exactamente arriba de lo que es la corteza motriz, ahí indicada, del lado izquierdo. Y es que en este caso el sujeto se le pidió que imaginara mover la mano derecha. Y pues recuerden que nuestro cerebro está conectado de manera cruzada. Si movemos la mano derecha, la activación se ve en el hemisferio izquierdo. Entonces ahí precisamente es donde encontramos a la banda Mu. Y esto lo vimos en un voluntario que alcanzó una eficacia del 90%. Es decir, que de cada 10, 9 veces que intentó utilizar este sistema robótico lo logró. Es decir, el robot se fue a donde la persona lo pensó. Sin embargo, no siempre es el caso. Aquí vemos otro voluntario que nada más alcanzó el 70%. En nuestra área ese es el límite para decir que un sistema medianamente funciona. Por debajo de eso ya no podemos garantizar el funcionamiento. Entonces podemos ver la diferencia en la conectividad de los dos voluntarios, ¿no? Aquí de hecho se empieza a ver una conexión interhemisférica, es decir, entre los hemisferios derecho e izquierdo, y una alta conexión temporal. Esa puede ser atribuida a distracción. Entonces, de alguna manera, este tipo de mapas de conectividad funcional ya nos están diciendo un poco acerca de cómo interactúan distintas áreas de nuestro cerebro en el funcionamiento de una interfaz cerebro-computadora. Y este fue un trabajo de uno de mis alumnos también de maestría, que el trabajo aquí principal fue la parte matemática, el de calcular toda la matemática detrás del tamaño de estas flechas, que no nada más es pintar la flecha, hay toda una matemática detrás de eso. Y entonces la conclusión es de que hay variabilidad interindividual, es decir, que cada sujeto tiene una conectividad distinta. Esperamos que exista una conectividad más o menos común para un tipo de operaciones, pero eso no es siempre el caso. Entonces lo que requerimos es pues, tratar de desarrollar mejores sistemas que permitan explotar otro tipo de habilidades. Mucho del por qué la gente puede interactuar o no con los sistemas, con las máquinas, pues tiene que ver con muchos factores, como puede ser la experiencia personal, la expectativa, el confort, y la capacidad cognitiva como tal. Entonces, como seres humanos diversos, todos tenemos diversas capacidades, diversas habilidades. Entonces, lo que queremos es tratar de desarrollar sistemas que sean más ad hoc con las condiciones de las personas. A eso se le conoce como sistemas orientados a los usuarios. Y en este caso, este proyecto tuvo como finalidad desarrollar un sistema en el cual los sujetos no se sintieran como utilizando un dispositivo externo, sino que fueran parte del sistema, se sintieran inmersos en el sistema. A eso es a lo que se refiere con el sentido de agencia, a tratar de agenciarse del sistema. ¿Sí? Y lo desarrollamos para una aplicación muy particular, que es una interfaz humano-máquina en telepresencia. Entonces, la idea es que tenemos a una persona, a un voluntario, al cual estamos midiendo su actividad cerebral y que además tiene un sistema de realidad virtual. No tiene que ser nada complicado, puede ser nosotros lo hicimos con un teléfono celular y con pues un aparato especial, ni siquiera era el Oculus, era pues uno hecho en caja de cartón, pero que daba la suficiente percepción de estar en un ambiente virtual, tridimensional.
Y todo este sistema, o el sujeto con este sistema, se encontraba en un área, mientras que en otra área remota se encontraba pues el operador, que en nuestro caso fue un robot Now, un robot humanoide, el cual desarrollaba acciones en un ambiente remoto, y todas las comunicaciones se hacían pues por Wi-Fi. Usábamos los dos canales de Wi-Fi porque hay que transmitir tanto señales de control como señales de video. ¿Sí? Y este es un trabajo que desarrolló otra de mis alumnas de doctorado, y ella está por graduarse. De hecho, el artículo acaba de ser aceptado hace algunas semanas, entonces ya nada más es de que acaba de escribir la tesis y que se gradúe pronto. Este es un ejemplo primero de que el robot Now funciona. Pareciera trivial, pero no lo es. Hacer que el robot Now se mueva en una línea recta es bastante complicado, porque por naturaleza tiene un movimiento medio oscilatorio que de repente lo va sacando de curso. Entonces, por eso la línea, lo que va haciendo es va siguiendo la línea a través de sus cámaras de cámara web que tiene integrada el robot Now. Entonces, la primera operación que quisimos intentar fue la de que alguien controlara o le dijera al robot cuándo moverse. Entonces aquí lo vemos. Entonces aquí tenemos al voluntario, se le presenta un estímulo en la pantalla y bueno, feedback significa, es la retroalimentación. Ahí va el estímulo, que va a ser una flecha hacia adelante. El sujeto piensa que mueve la mano derecha y entonces remotamente aquí alcanza a ver que en algún lugar remoto el robot da unos pasos. Entonces el sujeto le indicó moverse. Después volvió a aparecer la flecha verde pero no se le dio ningún comando. Entonces ahí el sujeto tiene que mantenerse sin hacer nada, y el robot también. Entonces eso nada más es para verificar de que realmente el robot se está moviendo a consecuencia del comando que a través de sus señales cerebrales el sujeto le mandó. Sin embargo, este ejemplo sigue siendo de alguna manera un ejemplo externo en tercera persona, es decir, por un lado está el sujeto y por otro lado está el robot, pero no hay algo que los conecte directamente. Entonces, el trabajo que sigue fue precisamente hacer todo esto, pero en primera persona. Déjenle bajo tantito el volumen. Ahí está. Entonces, aquí se ven los dos casos, el de tercera persona y el de primera persona. Entonces, aquí primero, la persona le va a indicar al robot mover la mano derecha. Y el sujeto ve al robot cuando mueve la mano derecha. Eso es tercera persona. El sujeto ve al robot hacer la acción. En primera persona, bueno, y si el sujeto piensa hacer nada, pues el robot tampoco hace nada. Ahora, para primera persona, ahora sí, el sujeto tiene los lentes, está viendo un ambiente virtual, esto es lo que ve en los lentes, y el robot está en algún lado. Pero lo que el sujeto ve es pues, la mano del robot que se mueve y se le pone enfrente, como si fuera su mano. Es decir, el sujeto piensa mover la mano y de repente ve en su campo visual una mano aparecer, que es la del robot que está en otro lado. Entonces a eso nosotros le llamamos como la acción en primera persona. Entonces ya nada más para cerrar, volvemos a ver, esto es en tercera persona, el sujeto le ordena al robot mover la mano y ve cómo mueve la mano el robot. Pero en primera persona es como la película de Avatar, de que lo que intentamos de que el sujeto esté en el papel del robot, vea lo que ve el robot
y cuando desee mover la mano, vea cómo la mano del robot se mueve y aparece en su campo visual. Ahí va. Entonces ya para concluir, les comento que sí, realmente hay mucho trabajo por hacer en el área de interfaz cerebro-computadora. No hemos alcanzado ese resultado prometido de ayudar y de cambiarles la vida a los pacientes parapléjicos y tetrapléjicos, cuadraplégicos y tetrapléjicos. Realmente porque sabemos muy poco de cómo funciona el cerebro. Entonces, si queremos de alguna manera utilizar sus recursos, pues tenemos que entenderlo más. Sin embargo, todo este tipo de tecnologías que hemos ido desarrollando en el camino nos sirven como herramientas para poder entender mejor cómo funciona el cerebro y seguir avanzando, seguir progresando. Y pues ya ahora con el uso de esta tecnología pues podemos hacer pues, cosas mucho más elaboradas, al menos un poco más elaboradas que las que se pueden hacer en un equipo de resonancia magnética, que además es muy caro, muy grandote, y en donde la resolución temporal es muy pobre. Entonces ya con sistemas no invasivos como el que estamos trabajando nosotros, pues nos da un poco de mayor versatilidad. A lo mejor perdemos un poco de resolución anatómica, pero nos da información vital acerca de la conectividad cerebral, que es, a fin de cuentas, en lo que estamos más interesados. Y pues ya nada más para terminar, agradecer pues a todos quienes han trabajado y siguen trabajando en esto, los miembros de mi laboratorio, Mauricio, quien estuvo trabajando en la parte del brazo robótico, visión artificial, mecatrónica, Miriam, que es quien estuvo trabajando principalmente con la parte de telepresencia e interfaz con el robot Now, Jorge, quien es el que desarrolló gran parte de la matemática relacionada a cómo evaluamos la conectividad funcional, junto con Rocío, que ella ya es profesora de la UDLA en Puebla y que también fue exalumna mía, bueno, es exalumna mía, y que también contribuyó a la parte del estudio de las métricas basadas en un concepto que se conoce como coherencia. Entonces, con esto concluyo mi presentación. Les agradezco mucho la atención y pues entonces yo creo que podríamos pasar a las preguntas. Perfecto, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante su conferencia y pues hago la invitación a las personas que nos están escuchando a que hagan sus preguntas que tengan para la doctora Dania. Ahorita, por el momento, la primera pregunta es, ¿cómo aseguran que el movimiento de la mano izquierda es la acción que interpreta el robot y no otra actividad cerebral? Pensando en movimiento de ojos, identificar la flecha o algo más. Bueno, hay todo un protocolo que nos permite, primero que nada, eliminar todo tipo de artefactos. El principal efectivamente es el artefacto ocular. Nosotros utilizamos sistemas de filtrado, o sea, capturamos las señales y después las procesamos para identificar exactamente en dónde pudiera haber ese tipo de artefactos y los eliminamos. Acerca de cómo aseguramos de que realmente estamos viendo el movimiento de la mano, nosotros sabemos que está relacionado con la desincronización de la banda Mu, y esa ya la conocemos muy bien. Es una ondita que se encuentra en una frecuencia muy cercana a los 9 y 12 Hz y que aparece muy cerca de la región motriz, de la
corteza motriz primaria. Entonces, teniendo la ubicación, teniendo la frecuencia y sabiendo que la señal está bien filtrada, es que nosotros nos aseguramos de que realmente podemos confiar de esa señal y usarla para controlar al robot. Y de cualquier manera, después hacemos la contraprueba, no nada más con mano derecha, sino también con mano izquierda, ambas manos, ambos pies, o no hacer nada. Y verificamos cuál de todas es la que mejor podemos interpretar. Entonces, sí, hacemos todo un protocolo de distintas pruebas para poder llegar a este tipo de resultados. Gracias. Pregunta Euni. Dice, ¿qué pasaría al intentarlo con una persona que tenga actividades epileptiformes? Bueno, pues no pasaría nada distinto. Digo, las personas epilépticas, bueno, no podemos hacer este tipo de experimentos mientras una persona está teniendo un episodio epiléptico, definitivamente. Todos los experimentos que hacemos son con personas sanas. Sin embargo, lo puedo decir por experiencia personal porque yo fui epiléptica en la adolescencia. La diferencia entre persona sana y persona epiléptica es un umbral de activación cerebral. Entonces, mientras no rebasemos la estimulación de esa actividad a manera de provocar o de inducir el ataque epiléptico, pues no debería de pasar nada. Y eso lo vemos mucho ahora ya que hay mucha más información al respecto en conciertos, por ejemplo, cuando antes del concierto le avisan a la gente, en este concierto va a haber luces estroboscópicas, se les avisa a las personas epilépticas, porque se sabe que ese tipo de luces, ese tipo de estimulación, pues hacen que el cerebro aumente su umbral y les pueda ocasionar un ataque epiléptico. Entonces, esas son a grandes rasgos las condiciones que se deben de considerar, pero fuera de eso no esperaría yo ver gran diferencia en la actividad. Ok. Preguntan también si la cantidad de cabello interfiere en el comando. No, de hecho, bueno, hacemos un gran esfuerzo para que, independientemente de la cantidad de cabello, el electrodo quede bien, vamos a llamarlo, pues, no adherido, pero sí que exista una buena interfaz entre el electrodo y el cuero cabelludo. Los electrodos que utilizamos son electrodos de gel, es decir, se le coloca un gel conductivo y además hacemos una prueba eléctrica para medir la impedancia que existe en esa conexión y siempre nos aseguramos que esté en los niveles recomendados por el fabricante del equipo. Algunas veces con algunos sujetos cuesta mucho trabajo estarles quitando el cabello de en medio para descubrir una parte del cuero cabelludo y poderles poner el electrodo. Personas calvas nos cuesta muchísimo trabajo medirles su actividad porque tienen muy mala adhesión, entonces siempre hace falta un poco de cabello, pero pues cada caso es distinto. Ahí quienes sufren son mis alumnas y mis alumnos cuando hacen sus experimentos. A veces en 5 minutos logran las impedancias, a veces se pasan media hora y nomás no. Gracias. Hay un comentario de José L. Parra. Dice, gracias por la presentación, doctora Dania Gutiérrez. A nivel de eficiencia, ¿hay diferencia entre el entrenamiento de primera y tercera persona? Pensando en un condicionamiento operante, creería que no, por el tiempo entre estímulo y respuesta. Pues
no podría asegurarlo porque de hecho tenemos resultados preliminares que nos indican que sí hay una diferencia entre tercera persona y primera persona, y de hecho las diferencias se muestran en el artículo que le acaban de aceptar a Miriam. Sin embargo, no es una muestra representativa, necesitaríamos hacer muchos más experimentos para asegurarlo. Pero lo que puedo decir es de que al menos ya tenemos los elementos para pensar que sí pudiera haber diferencias en la conectividad funcional. Pareciera que una interfaz como la que proponemos en esta modalidad de primera persona realmente sí genera un sentido de agencia y hace que se activen otras regiones del cerebro. Es un resultado preliminar. Hay que hacer más estudios. Pregunta Fernanda Ramos. Doctora Dania, ¿cuál considera que ha sido su mayor descubrimiento? ¿Y a dónde cree que van a llegar sus investigaciones en 10 años? Bueno, Fernanda, me metes en problemas con estas preguntas existenciales. No, yo creo que de mis mayores descubrimientos, bueno, no son míos, son de todo el grupo, de todo el laboratorio, es uno del que curiosamente tiene que ver unos datos que el día de hoy hicimos públicos, pueden buscarlos ahí en mi página de Facebook, el aviso, que es un experimento que trata de explicar la manera en que nosotros aprendemos alguna habilidad y el tratar de relacionar esa habilidad con las señales que podemos medir del cerebro a través de electroencefalografía, es decir, de estos chupones no invasivos. Y ahí el gran logro es que pudimos identificar cómo a través de este sistema somos capaces de monitorear un proceso de aprendizaje, ir viendo cómo la persona va aprendiendo una habilidad que en ese experimento es teclear como mecanografía, y ser capaces de irlo valorando, irlo midiendo a través de las señales que medimos del cerebro. Nosotros lo desarrollamos ese sistema en el 2016 también junto con Mauricio, mi alumno, y hace un año obtuvimos una validación independiente de esos resultados en otro experimento distinto en donde ellos, este grupo de investigación ponía a sujetos a aprender a tocar el violín y observaron cosas similares a las que nosotros observamos en el experimento de Coleman. Entonces, ese en particular es un experimento que me gusta mucho porque encontramos algo nuevo, lo pusimos ahí a juicio de la comunidad científica, pasaron los años y alguien lo validó de manera independiente. Entonces, quiere decir que lo que propusimos en un inicio no estaba tan descabellado y que pudiera ser algo que eventualmente nos permita entender de mejor manera los procesos de aprendizaje. ¿Dónde espero estar en 10 años? Pues espero con un mejor entendimiento acerca de cómo funciona nuestro cerebro. Realmente esa pregunta es muy difícil de contestar porque la capacidad que tiene nuestro cerebro es desconocida. No sabemos, o sea, sabemos que usamos nuestra capacidad cerebral, pero no sabemos cuál es esa capacidad, hasta dónde puede llegar. Entonces, lo que me interesaría estar en 10 años es con una mejor percepción de cómo funciona nuestro cerebro, al menos en pues aspectos fundamentales como puede ser la cognición. Muchas gracias. Pues por el momento me parece que ya no hay más preguntas. No sé si tenga algún mensaje final antes de terminar con la transmisión. Pues nada más agradecerles nuevamente
a todos ustedes en la Sociedad Científica Juvenil por el esfuerzo, por haber permitido abrir este foro y sobre todo por haber pensado a realizarlo en esta época de celebración para la comunidad LGBTI+. Es sumamente importante el poder ser visibles y el poder mostrar nuestra contribución a la ciencia. Espero que más allá de la parte científica se puedan llevar además un poco de inspiración acerca de lo valiosa que es la diversidad en todos los aspectos de nuestra vida y que sigamos promoviéndola. Claro, igual nosotros